Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer terminó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso con el sorpresivo revés a la reforma educativa que por un voto no pasó en el Senado y fue de vuelta a la Cámara de Origen. Esta reforma y las leyes secundarias de la Guardia Nacional son algunos de los pendientes para el periodo extraordinario de sesiones. ¿Qué temas deben ser prioritarios? ¿Cuáles fueron las reformas estratégicas de este periodo que terminó? Veamos el contexto. Este martes, en la última sesión del periodo ordinario de sesiones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Austeridad Republicana, la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia del trabajo doméstico. Ayer también, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, informó que había recibido el Plan Nacional de Desarrollo. Según el presidente López Obrador, el plan no tiene nada que ver con los planes de gobierno anteriores, pues su administración retomó los principios económicos nacionalistas de principios del siglo XX, que incluyen la lucha contra la corrupción y la priorización de las políticas públicas para los sectores más pobres del país. En el Senado se aprobó un periodo extraordinario a partir del 14 de mayo para discutir las leyes secundarias de la Guardia Nacional, la ley de extinción de dominio y la reforma educativa, que no alcanzó las 2/3 partes de la votación y fue de vuelta a diputados. También se aprobó la eliminación de la figura del Estado Mayor Presidencial, la reforma a la Ley General de Salud para crear la figura de médicos residentes y reformas a la Ley General de Vivienda, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Un día antes se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación este miércoles. La Ley de Austeridad, turnada al Senado, busca regular el gasto público, eliminando bonos, seguros de gastos médicos, de vida y de separación. El PRI votó en contra debido a la facultad que otorga al mandatario para decidir el destino de los fondos ahorrados mediante decreto. La reforma para garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar establece que deben de tener un contrato escrito que detalle el tipo de trabajo que realizarán, remuneración, horas de trabajo, vacaciones y su inscripción al Seguro Social. Otras leyes aprobadas durante el periodo fueron la de remuneraciones de servidores públicos de la Fiscalía General de la República y la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, así como el aumento de catálogo de delitos considerados como graves y que ameritan prisión preventiva oficiosa. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, y en efecto ayer veíamos el canal Congreso por algunos segundos, otros estaban clavados como Alfredo Lecona viéndolo completamente, seguramente toda la noche, y quedaban varios temas pendientes. Uno de ellos fue la reforma educativa que Ana Villagrán aplaudió que no se haya aprobado en el Senado, pero quedan otros, ¿no? Sí. Otros también, marihuana, las terapias de conversión también para personas LGBT que también están en el Senado atorada y muchas otras más, pero tú aplaudiste lo de la reforma educativa, porque ¿cuál es tu balance de este primer periodo? La verdad es que no puedo negar la alegría que me dio y lo siento mucho, pero también disfruté mucho la mirada de frustración del senador Monreal cuando se quedaron a un voto de que este retroceso en la educación nacional fuera una realidad. Yo celebro que por lo menos nos da otro momento para que la Cámara de Diputados pueda rediscutir el tema de que ya no haya venta de plazas, de que la educación sea la prioridad, la educación de los estudiantes y no el tema laboral pues, de los trabajadores del Estado. Entonces sí creo que observamos un periodo en ambas cámaras muy vivo, con mucha, pues la discusión a todo lo que se da. Yo quiero decir que sí me siento bien orgullosa de los legisladores, de los senadores y de los diputados de Acción Nacional que tomaron la tribuna varias veces por el tema de la Guardia Nacional, también de la reforma educativa, defendiendo derechos de la infancia. Por ejemplo, desde acá yo puedo presumir que se aprobó un dictamen en favor de la infancia versus el matrimonio infantil y para garantizar la protección de los derechos que impulsó la diputada Marcela Torres. Entonces, por lo menos de este lado sí vemos como un win-win, pero sí creo que tenemos mucho que discutir. Lo de las reformas... ¿no? La educativa, sobre todo, que tú celebras, Ana, querido Eder, faltaron senadores de Morena. Sí, yo creo que hoy el presidente dio una explicación sobre... ¿El presidente López Obrador? Sí, Andrés Manuel dio... No el presidente del Senado. No, el presidente de la República dio una explicación pero no. Sobre por qué sucedió ayer en el Senado. Yo no coincido. O sea, en el Senado ayer se hubiera aprobado, si hubieran estado los senadores de Morena, específicamente el senador de Oaxaca, que es de toda la confianza del presidente de la República, que ha sido presidente estatal de Morena, que fue candidato a gobernador, y es una irresponsabilidad que no haya estado. Lo digo con todas sus palabras, porque esta reforma
que ha generado amplísimos consensos. Solamente hay dos sectores que están en contra. El PAN, que sigue con esta posición retrógrada sobre el modelo educativo, y un sector de la CENTE, Oaxaca, y del CENTE, por supuesto, que siguen peleando su régimen de privilegios. Entonces, todo lo demás, por supuesto, si lo siguen peleando es porque no están en esta reforma. Sí, que es la que salvó Calderón. Si siguen peleando ellos este régimen de privilegios es porque no están considerados en la reforma. Y esta reforma sí atiende el modelo educativo y es totalmente progresista, atiende además la responsabilidad del Estado como rector absoluto de la educación desde preescolar hasta superior. Y hay una serie de elementos que nos permiten pensar que los planes y programas de estudio serán priorizando el desarrollo integral del educando para la vida, civismo, perspectiva de género, igualdad sustantiva, educación sexual con una orientación científica y no desde la fe. Pero, entonces aquí el asunto es una irresponsabilidad, discute el tema, discute el texto. El texto específico de la reforma. Es lo que yo quiero discutir, las acciones en el nivel básico. A los niños de kinder les quitaron materias bien importantes para su desarrollo psicomotor. Se está poniendo en el centro de las prioridades al educando y su desarrollo integral. Entonces, yo creo que es un error lo que sucedió ayer en el Senado. Por un voto se quedó, se va a regresar y se va a trazar la implementación de la reforma. Va a suceder porque tenemos las mayorías y porque está muy bien hecha la reforma educativa, pero atrasa el proceso. A ver si logran que todos los senadores lleguen. Ahora, aquí hay algo que a mí me gustaría decir con mucha claridad. Nosotros hemos explicado que, ahorita lo decíamos en temas económicos, es normal que en este primer semestre haya algo de incertidumbre, de confusión, incluso sí de desaceleración del crecimiento en el Producto Interno Bruto, porque se está limpiando todo lo previo. Estas reformas y la implementación de varias políticas del Poder Ejecutivo nos permiten ya empezar a decir que se están poniendo las bases para modificar a partir del segundo semestre del de este año, con el sexenio, lo que tenemos que empezar a hablar es ya de resultados específicos. En el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, se siguen enunciando, y yo lo celebro, cosas que todavía no suceden. Que no sucedan, pero que se sigan enunciando es muy importante porque se tienen que llevar a cabo. Bueno, el lunes platicaremos del Plan Nacional de Desarrollo, donde yo, por cierto, celebro que por primera vez en la historia de este país se menciona orientación sexual, identidad de género y no discriminación por estos temas, sí. ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, más allá de la reforma educativa, si hay que hablar del cierre de periodo, hay que hablar de todo lo que sucedió en el Guardia Es que me Nacional. preguntaron específicamente. Sí, yo sé, yo quisiera, en cuanto a reforma educativa, tener claro lo que decía de hace un rato, las redacciones. Sí. O sea, no hemos tenido una discusión real sobre las redacciones finales de lo que están en contra, de lo que están a favor unos u otros, y ciertamente pues así se va a extender esta controversia un buen rato, ¿no? Por lo menos 3 meses. Fuera de eso, y casi en SAFE, llegó ayer el Plan Nacional de Desarrollo, y también hay que hablar de él, o sea, aunque lo vayan a hablar el próximo lunes, porque de los pendientes que yo siempre traigo a la mesa en materia de justicia, yo hay algo que sí celebro, que cuando lo revisé en la mañana me daba miedo hasta buscar teclear en el buscador justicia transicional. Y por primera vez también, específicamente se habla de emprender la construcción de paz con elementos consustanciales y adopción de modelos de justicia transicional. Lo que hemos dicho acá. Hay todo un apartado que es no hay paz sin justicia, ¿no? Exacto. De esto, ¿no? Que en otros sexenios era México en paz y no sé qué. Bueno, aquí están haciendo un reconocimiento en esta parte específica de los mecanismos de justicia transicional. Otra vez, Mecanismo Internacional contra la Impunidad, auspiciado por la ONU, una Comisión Nacional de la Verdad, medidas de reparación para las cientos de miles de víctimas que tiene este país, o que ha tenido este país, y eso es muy bueno. No podemos dejar de obviar que también como un pendiente legislativo y como un dique que podría ser a esta agenda de justicia transicional, hay temas como la Guardia Nacional, cuyas leyes secundarias, lamentablemente, y digo lamentablemente porque la prisa no va a ser la mejor aliada, para el 14 de mayo ya se cantó
el periodo extraordinario para dictaminar la ley orgánica de la Guardia Nacional, la ley del Registro Nacional de Detenciones y la Nacional de el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y me falta la ley del uso de la fuerza. Entonces, esas, lamentablemente, no hay parlamento abierto anunciado para poder dar la discusión. Es pero una parte importante. Lo vamos a exigir desde Seguridad Sin Guerra. Y nada más déjame decir que en el Plan Nacional de Desarrollo, ahora sí que fun fact, o dato curioso, dice Guardia Nacional con mando civil, pese a que el presidente nombró a un militar en activo. Bueno, pero está en el papel ya, mira. A ver. Pues sí, vamos a pelear. Entonces, Lisa, tu balance de este Mi balance en materia de seguridad es triste lo que le sigue, no solo por la aprobación de la Guardia Nacional, sino también por los temas de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que yo sí quiero hacer aquí pues un posicionamiento como bastante fuerte. Dejemos de hablar de que fue una reforma de tipificación de delitos graves, porque todos los que se tipificaron para hacer prisión preventiva oficiosa ya se consideraban delitos graves. La discusión nunca fue sobre si era un delito grave o no, era si se activaba de manera automática la prisión sin necesidad de pasar por un juez, y eso es un atropello a todos los temas de derechos procesales, es una antirreforma al sistema penal acusatorio, y además es una reforma que criminaliza justamente la pobreza, porque en México quienes pisan la cárcel por la comisión de cualquier delito grave o no son los que no logran una defensa adecuada, que populismo mayoritariamente penal. Son las personas de escasos recursos, ¿no? Entonces yo mi balance en materia legislativa en temas de seguridad, nefasto, creo que de los peores periodos legislativos que hemos tenido, porque se aprobaron cualquier cantidad de cosas que refuerzan la lógica del populismo penal, en donde no se atiende la causa de los delitos, no se atienden los problemas sustanciales del sistema penal, del sistema de justicia, ni mucho menos de los temas, por ejemplo, de prisiones. ¿No? Que es una de las deudas pendientes del Estado mexicano, y en cambio sí se sobreutiliza tanto ministerios públicos como el uso de la fuerza, del ejército y de la cárcel como única medida, digamos, reactiva frente al fenómeno de delincuencia. Ahora, en otros temas creo que... Quisiera preguntarte, autonomía del legislativo con ejecutivo, porque Morena podría decir fue un grandioso periodo ordinario, pasamos todo lo que queríamos. Es que a eso voy. O sea, en realidad lo que vimos fue un periodo legislativo en el que se hizo valer la mayoría morenista, ¿no? O sea, el presidente salía y decía, ya rapidito vamos a dictaminar esto, aquello y más allá, y como, ¿no? De manera muy expedita salían las cosas. Ahora, es cierto que no estuvo exento de unos juegos políticos bastante interesantes entre dos figuras fundamentales, Mario Delgado y Ricardo Monreal, ¿no? Que por un lado, por lo menos en el tema de Guardia Nacional, Mario salía con una necesidad desesperada por agradarle al presidente, decir sí, mi presidente, lo que usted quiera, el transitorio que quiera, cuando quiera, y al segundo día lo desdecía el mismo presidente, y al final el que logra el jaque mate para la aprobación de la Guardia Nacional es Monreal, con la adopción del dictamen civil y con una aprobación además unánime en los congresos que le permitió al presidente colgarse una victoria no menor en ámbitos legislativos. Pero para no cerrar con fue el peor periodo de la vida del mundo mundial, que sí fue en seguridad, creo que buenas noticias, la reforma laboral. Ministra contratista. La reforma laboral fue buenas noticias. Vimos unos episodios lamentables con el tema de los comisionados y las ternas para el tema de la Suprema Corte de Justicia, para el tema de la CRE, ¿no? Que fue fatal. Y una cosa que quizás valdría la pena resaltar de los liderazgos, bueno, el gran discurso de este periodo fue el discurso de Lucía Rojas en Cámara de Diputados en oposición a la Guardia Nacional. Totalmente. Fue uno de los mejores ejercicios realmente de oposición que tuvo, que fue el único voto en contra que logró en la Cámara de Diputados. Que hasta el presidente dice, la Guardia Nacional, Cámara, y se refirió, unanimidad en el Senado y la Cámara de Diputados, salvo una, ¿no? Que yo creo que hay que resaltar. Hubo que presionar mucho para los ejercicios de Parlamento abierto, ¿no? A mí me deja como un mal sabor de boca que la mayoría de izquierda, que supuestamente es de izquierda, que sea abierta, ¿no? Admitió los ejercicios de Parlamento abierto, pero no los promovió de manera activa, y ahí sí hubo una buena sinergia, al menos en el tema de la Guardia Nacional, entre Movimiento Ciudadano, con el PAN, con el PRD. Ojo, podríamos no todo el también PAN, hacer un programa. no todo el PAN, ¿no? Se perdió con la ministra contratista 19 días después. Y que nos vienen cosas bien interesantes hacia adelante. Las 4 leyes en materia de seguridad y justicia que decía Alfredo Lecona, pero vamos a ver también en qué equidad acaba. De género quedamos en números rojos. Ayer la senadora Kenia López Rabadán dio una gran pelea y
estar otra vez diciendo Big Brother, nos tenemos que ir. Venga, el crecimiento económico. Pero la última cosa que se va a terminar de decir, porque fue una cosa de trabajo legislativo el periodo anterior, es el tema de la ley de remuneraciones, que ya hay proyecto en la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional la ley de remuneraciones, y vamos a ver hacia adelante qué sigue. Le vamos a dar seguimiento a este tema, sin duda son demasiados temas para un 15 y hablamos de 6 meses. Programa, pero vamos a recuperarlo y seguramente también podemos hacer un balance de cómo estuvieron los grupos parlamentarios, ¿no? Hablaba de Movimiento Ciudadano, cómo estuvo el PRD, qué onda con el PAN y demás, ¿no? Y el PRI. Y el PRI, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresando a último tema, el 30 de abril fue intenso en Venezuela. Juan Guaidó llamó a invadir las calles, pero no logró sacar a Nicolás Maduro del poder, al menos por el momento, aunque Estados Unidos ya está preparando supuestamente las armas o está dejando la opción militar también como una opción. Regresamos con este tema punto y contrapunto.